Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó.
das un aplauso al Rey. Bendito, bendito seas, Padre. Buenos días. Que el Señor los bendiga bien mucho. Hoy estamos en la cartita de Judas. Es un solo capítulo y está súper intenso. Es bien emocionante ver cómo Judas, medio hermano de Jesús, está, digamos, exaltando la salvación. Y en esta exaltación que está haciendo de la salvación por la gracia de Dios, solamente por creer en Jesús, no puede continuar hablándonos de esa salvación tan enorme y tan grande y tan espléndida que el Señor Jesús nos dio, que Dios nos dio a través de Jesús. Pero no puede continuar hablando de eso. Tiene que hablarnos de esta sombra que es la apostasía, que es toda la influencia humana y diabólica, ¿sí?, que estorba la salvación por gracia. Si Judas no puede continuar, tiene que darnos esta advertencia contra los maestros falsos, contra la falsa doctrina, la cual nosotros tenemos que poner atención a esto, porque la falsa doctrina está establecida dentro de la iglesia, dentro de las mentes de las personas, lo cual es una clase de engaño que hemos aceptado. Sí, hay muchísimas doctrinas falsas dentro de la iglesia que hemos aceptado como verdades y que de repente oímos que es falso, pero en nuestro interior, no sé por cuál razón, se queda todavía que vamos a continuar haciéndolo. Sí, y eso es un problemón, porque cuando una persona acepta una doctrina falsa, estamos contra Dios, somos antibíblicos y muy probablemente no tenemos la simple salvación que el Señor nos da, pero estamos siendo parte del estorbo que el diablo está haciendo a esa salvación nítida y simple que Él nos da. Acuérdense usted que Jesús dejó el trono único. En Apocalipsis 5 dice que Juan vio un trono y en ese trono estaba sentado un anciano. Anciano de días, dice, pero estaba rodeado de cuatro seres vivientes, de 24 ancianos, sí, que estaban adorando al que está sentado en el trono. Pero luego dice que en medio del trono está el Cordero. Entonces, en medio del trono está el Cordero como sacrificado. Entonces, en el trono de Dios está sentado Dios, ¿verdad que sí? Y ahí dice que está el Cordero ahí, en el único trono que hay. Les digo esto porque del trono vino Jesús, encarnó su palabra, encarnó la palabra de Dios que conocemos como el Verbo encarnado, la palabra encarnada. Y luego Jesús que le plació ser hombre para enseñarnos que en la carne puede matar el pecado. Porque nuestra carne es el problema. Ella se la pongo más facilito. Lo quisiera explicar más, pero ese es el punto. Jesús dejó su trono de Dios. Él es Dios. Vino a la tierra, murió por nuestros pecados, haciendo esto. El pago del pecado es muerte. Tendríamos que pagar nosotros por nuestro pecado. No tenemos que hacerlo porque la muerte que teníamos que pagar nosotros, Él la pagó por nuestro pecado. Entonces, Él, Dios, mató nuestro pecado con su muerte. Al matar, cuando nosotros creemos esto, somos perdonados por lo que Él hizo. Ahora, esto anuncia su gracia. Por gracia de Dios, ¿sí?, en su amor y su justicia, que hizo justicia, justamente mató el pecado, porque el pago del pecado es muerte. Ahora nosotros sabemos de su amor y sabemos de su justicia, que sería imposible domesticar nosotros, porque la justicia sería que muriéramos por nuestro pecado y fuéramos al infierno por nuestro pecado. Pero Jesús viene, mata el pecado justamente en justicia, y encontramos que la justicia de Dios nos viene por la muerte de Jesús en la cruz, y ahora por gracia somos perdonados y tenemos vida eterna. Lo hice muy largo, pero piénselo. Jesús deja su trono, muere por nosotros, nos quita el pecado, somos salvos por gracia de Dios, con vida eterna. Ese es el evangelio. Lo que sea que esté de más o de menos, o le pongan o le quiten, anatema, maldito sea. Y esas son las doctrinas falsas que andan alrededor de nosotros.
no vas al cielo por ser bien bueno, por ser bien obediente o por ser bien santo. Piénsalo bien. Vas al cielo por creer en Jesús, por la gracia de Dios. Es tan común pensar, ¿cómo puedes ir al cielo? O pues yo siendo bien bueno, ¿ya? Siendo bien santo. Doctrina falsa. Vas al cielo por gracia. Ahora, cuando tienes la salvación, vives como el que tiene la salvación. Y tus obras dicen que tú eres salvo. No, no para ser salvo. Tu vida anuncia que tú eres de Dios, que tú vas al cielo. ¿Se entiende eso? Si nosotros somos como Dios quiere que seamos, porque somos de Él, no para ser de Él. Y eso es muy bueno de saber, es increíble. Todavía tenemos que hacer las cosas que Dios dice que hagamos, pero no para ser salvos, sino porque eso da evidencia de lo que ya sucedió en tu corazón, en tu vida. Eres una evidencia viva, ¿sí?, de la salvación que Dios trajo al hombre por su gracia. ¿Sí? Esa es la cosa. Lo que sea de más que pongan o le quiten, esa es la doctrina falsa y tenemos que quitarla. Por eso el susto que te da cuando la gente dice, si haces esto vas a perder la salvación. Maestros falsos, doctrina falsa. O tienes que hacer esto y esto para lograr salvación. Doctrina falsa, maestros falsos. La simpleza del evangelio. Salvación por gracia, por creer en Jesús. Así de sencillo, así de clarísimo. Judas, el medio hermano de Jesús, tiene esta preocupación terrible y quiere decirnos que estos maestros andan persiguiendo a los cristianos para quitarles el gozo, para guiarlos mal. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Los dos van a caer al hoyo. Así de sencillo. Pedro dice casi lo mismo. Voy a leer, es en Pedro, es en segunda de Pedro, segundo capítulo, versículo del 1 al 3, al 2 nomás. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sí, lo cual estamos viendo. Acuérdense, leímos la semana pasada a 2 Tesalonicenses 2, en donde dice que no se va a manifestar el anticristo hasta que la apostasía sea vívida, sea normal, y eso estamos viendo. Sí, muchísimos creyentes están pensando que pueden ser salvos por cumplir la ley, por guardar el sábado, por ser buenos, por hacer obras buenas. Muchísimos cristianos, lo cual hemos caído pues en esta apostasía. Tal vez usted mismo estaba pensando, ¿cómo yo no voy a ir al cielo? Tengo que ser bien bueno. Sí, no para llegar al cielo. No para llegar al cielo. Para llegar al cielo es por fe, por la gracia de Dios. Sí, tenemos que establecer esto súper claro. Es la doctrina de la gracia. Es la que Dios nos vino a traer sin tener que ver con nosotros. Nomás con Él, para gloria de Él. Negar, querer ganar la salvación por cualquier motivo, es rechazar, es burlarte de la muerte de Jesús en la cruz. Así de grave es esto. Así de grave es esto. Dice en el versículo 9, todavía en Pedro, porque quisiera que quedara bien establecido esto. Habla de todos los falsos maestros. Luego dice en el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Judas, Juan, Pablo y Pedro anuncian este problema contra los falsos maestros. Y ellos quieren que quede bien clarito en nosotros, los creyentes, que Dios, el Dios de amor, el Dios de justicia, por su amor, quiere que todos estemos con Él en el cielo. Jesús dijo, yo quiero que todos estén donde yo estoy. Su justicia, ese es su amor, su justicia dice que si tú pecas, mereces la muerte en el infierno para siempre. Entonces, el Dios de amor y justicia nos presenta su gracia, que exalta su amor
y que hace vívida la justicia. Esto es, Dios no nos salva por la puerta de atrás del cielo. No, ejerce justicia contra nuestro pecado, matando en la cruz a Jesús. Matando nuestro pecado en Cristo Jesús. Justamente. Entonces, nada está de extra o menos o como que no se ve. No, hubo muerte por nuestro pecado. Hubo derramamiento de sangre por nuestro pecado. La justicia de Dios quedó satisfecha. Dios quedó en paz con nuestro pecado y nos dio salvación a todo aquel que crea por su gracia. Dios ejerce justicia. Dios de amor ejerce justicia, y todo el que no crea, el que no acepte la salvación que el Señor nos trajo por creer en Jesús, todos esos, sí, Dios no se goza del que no cree. Dice la Biblia que Él se entristece por la muerte del que no cree. ¿Por cuál razón? Porque automáticamente, si tú no crees en Jesucristo como Dios y Salvador tuyo, entonces tú estás aceptando la muerte eterna en el infierno, porque no aceptas la única forma de salvación que existe, y Dios no es malo por mandarte al infierno para siempre sin salida. Ese es el problema, que el Dios de amor va a enviar al infierno a personas que no acepten la forma que Él abrió, la puerta que Él abrió al cielo, a través de la forma que Él dijo, que es el evangelio de su gracia. Sí, todos estos que no crean y que creen que pueden irse por acá y por allá y meterse en una ventana y brincar la barda porque ellos creen que hay otra forma de salvación, todos esos se van al infierno, y Dios todavía sigue siendo santo y bueno y puro, justo y amoroso. ¿Sí o no? Eso es lo que están diciendo aún Pedro, y aún ahora vamos a ver a Judas, en donde dicen todas estas personas que no entiendan, son personas que se metieron en las iglesias, que quieren embarrar a la iglesia con sus ideologías humanas perversas, diabólicas, sí, y todos estos van a ser castigados por el Dios de amor. Por el Dios de amor. Tenemos que conocer a Dios. Mucha gente dice, es que es un Dios de amor, ¿cómo va a mandar al infierno a todos? Es un Dios de amor y de justicia. Su justicia nos prohibiría a todos ir al cielo, pero su gracia, llega su gracia, y justamente el que crea va al cielo. ¡Wow! ¡Qué bendición tan enorme! Ahora vamos a entender que justamente el que no crea, justa y amorosamente el que no crea en Jesús, se va a ir al castigo eterno, justamente, amorosamente, porque no quiso, pues. Dios está enojado con el impío todos los días, dice la Biblia, porque no quieren aceptar gratuitamente el regalo del cielo. Son tercos. El resumen del 1 al 4 de Judas, así ya bien rapidito, dice: Judas está feliz por la salvación que Dios nos ha proveído por la fe en Jesús, por gracia de Dios, y nos pide que luchemos por la fe en Jesús y la verdad del evangelio, pues hay quienes se burlan de la gracia y niegan la deidad de Jesús. Son apóstatas que rechazan pues la salvación. La apostasía es: aquí está la verdad, pero yo voy a ver cómo puedo ser salvo sin la verdad. Sí, me aferro, me aterco a que no es la simple verdad mi opinión, y yo voy a buscar otra opinión. Entonces estos son los que están introducidos en las iglesias, haciéndole saber a la gente que puede haber otras formas de salvación. No tiene que ser ahí tan angosto como solamente a través de Jesús, pero mira, por obras, por santidad, por obediencia. Si tú vas a esta iglesia verdadera, sí, entonces muchos ok, y ahí van siguiendo a este fulano y a este otro mangano que tiene este grande nombre, sí, o esta iglesia que se ve más grande y que dan café más bueno, sí, y que el pastor está más guapo y más gordito, no tan flaco. Ay. Ahora se llama lechera, pero se van a otras pensando que allá está la verdad por engaño del hombre. Hermanos, de mi corazón y de mi vida, la verdad está aquí, y es para ti y para mí, disponible 100% todo el día. Todo el día.
introducción a estos versículos, Judas, tomando ejemplo del Antiguo Testamento, nos da 3 ejemplos. Son 3 ejemplos de hechos, pero también 3 ejemplos de personas. Se nos quiere ilustrar que Dios castiga la apostasía. Conocer la verdad pero ignorarla, esa es la apostasía. Algo que debemos poner bien en claro es que la apostasía no es perder la salvación, pero muestra el poco interés por esto. Esto es la apostasía anuncia que a ti no te interesa la salvación. Por eso, no es que pierdas la salvación, es que pierdes la oportunidad de ser salvo por irte al chisme de los que según están más bonitos. Desprecias a Dios y estás contra su voluntad. Esto es lo que vamos a hablar ahora. Y le voy a meter el acelerador acá, del 5 al 7 de primera oración. Dios maravilloso, ayúdanos a encontrarnos en tu plan y voluntad. Ayúdanos a disfrutar de ser tuyos, caminar contigo en tus caminos, en tus planes. Dios maravilloso, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decir una cosita así antes de arrancar. Mañana, que es el 31 de octubre, ¿verdad? Hay un evento aquí en la iglesia que se nos pasó a decirles, pero es el evento de Harvest, le llaman. Entonces, el que pueda hacer, están todos invitados, es de 5:30 a 8:30. Siempre ha habido muchos como puestitos y cosas muchos dulces para que en lugar de llevar a los niños allá afuera, en donde le pueden dar hasta droga o lo que sea a los niños y festejar algo que no festejamos nosotros, lo hagamos aquí en la iglesia. Se puede traer a sus niños o puede venir usted y disfrutar. Va a haber muchas trocas de comida para comprar comida, de diferentes comidas. Va a haber puestitos para jugar, como juegos para ganar dulces y eso. Entonces es mañana aquí de 5:30 a 8:30. Entonces, mañana aquí nos vemos. Otra cosa que le iba a decir es, hablando de que el 13 de noviembre vamos a celebrar el día de dar gracias. Vamos a tener un testimonio o 2 muy bonitos de gratitud a Dios, pero también vamos a tener comida. Y fíjese que me encontré el versículo 12, que vamos a leer ahora de Judas, en donde dice esto. Dice, estos es hablando de los apóstatas. Dice, estos son manchas en vuestros agapes. Dice que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan en sí mismos. Y luego ya habla mal de ellos, pues. Pero estos falsos maestros en el tiempo de Judas, en el tiempo de los apóstoles, dice que eran manchas en sus agapes. Y eso se me hizo curioso porque nosotros vamos a tener nuestra celebración de Thanksgiving, de Día de Gracias, y ese día vamos a tener un día de agape. Esos son los agapes. En ese tiempo ellos se juntaban, cada quien llevaba su comida, su platillo, se juntaba toda la comunidad y le llamaban nuestro agape. Agape significa amor, pero se juntaban todos y invitaban a todo el mundo y venía mucha gente bien pobre que no llevaba nada de comida y comían. Sí, tal vez era la única comida, digamos, decente que tenían todo el año o en cada mes, no sé, sabemos que lo hacían cada mes, pero hacían estos agapes, estas comidas que todo el mundo juntaba. Sí, y curiosamente vamos a hacer eso. Vamos a juntarnos. La cosa es de que ellos, dice que comían impúdicamente los falsos maestros en los agapes, eran como manchas allí, hablando de ello. Sí, nosotros no vamos a tener ninguna mancha, pero vamos a tener un agape, ¿verdad? Para el día del día 13 de noviembre, se me hizo curioso y ponerlo ahí porque acá habla de esto, pues de Padlac, que le llamamos así nosotros, que es una fiesta de traje. Bueno, también le llamaban ellos nuestros agapes. Es bonito, vamos a tener un agape para el día 13 de noviembre. Entonces véngase preparando para ese día, para estar aquí juntos teniendo celebrando el agape, el amor de Dios, dándole gracias a Dios. Ahora sí, del 5 al 7 dice Judas capítulo 1, del 5 en adelante, 2 versículos, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Si todos esos ejemplos que vamos a ver ahorita anuncian, dicen, el punto de Judas es Dios, el Dios de amor, castiga al rebelde, al que no entiende que la salvación es de esta forma. Si cuando Moisés no había hecho lo que tenía que hacer, circuncidar a sus hijos, Dios lo iba a matar y su esposa circuncidó a su hijo allí mismo. Dios no respeta el nombre del pastor o de este evangelista famoso. Si anda en pecado, a ese mismo va a mandar al infierno. Sí, aquí lo que quiere decir Judas es, si Dios no respetó a los ángeles, si Dios los sacó de Egipto,
sí, con todo su poder y los trajo por el desierto, y cuando los presentó para entrar a la tierra prometida, ellos incrédulamente no entraron porque dijeron: Dios no nos puede quebrar, allá adentro hay gigantes que nos van a matar, no entramos. Entonces Dios mató a toda esta generación y no los dejó entrar a la tierra prometida. Sí, aún el Dios de amor, ¿se entiende eso? Sí, si no obedeces, si no quieres a Dios, no importa quién digas que tú eres, Dios va a ejercer justicia. Porque así es, todo el capítulo habla de esto. Si nosotros tenemos un Dios de amor que nos da el cielo, no te rebeles contra este amor que Él te tiene a ti, pues. Déjate llevar por su amor, en su plan y su justicia, en su palabra, que es la verdad. Sigue diciendo, otra vez más, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Esto es, no les va a decir nada nuevo, esto ya sabían. Eso es lo que sucedió cuando los sacó de Egipto. Dice que el Señor, habiéndolos sacado su pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, que es a toda esa generación. Nomás los jóvenes entraron. Dice en el 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Si está hablando de la rebeldía que hubo en el cielo. Todos eran ángeles. En aquel tiempo los ángeles se podían rebelar, ya no. Ahorita en este tiempo Dios dice que cuando estemos en el cielo no va a haber más angustia, lloro, no va a haber pecado y no va a haber muerte, porque no va a haber maldición. Entonces, una vez que tú entras al cielo, nunca más puedes salir del cielo. En aquel tiempo el plan de ellos era de que se les encontró pecado a los ángeles, porque tenían soberbia. Si querían ser igual que Dios, siguiendo al diablo, entonces a todos ellos dejaron la morada divina que era el cielo y fueron a dar a prisiones eternas, que un día vamos a ser testigos, donde Dios va a ponerlos en el infierno eterno para siempre, en donde Dios no quiere que nosotros vayamos, pues, pero ahí nos va a echar junto con los demonios si no obedecemos igual que ellos. Si los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? La Biblia dice que al final, ¿sí?, cuando Jesús rapte su iglesia y luego pasen los 7 años, va a pasar un reinado de 1000 años, y al final se van a abrir unos libros, va a ser el día del gran trono blanco, y Dios va a agarrar al diablo y a sus falsos profetas y a todos los demonios que están encarcelados y los va a echar al infierno eterno junto con todas las personas que no aparecieron en el libro de la vida del Cordero. Así de sencillo, así de claro, termina toda la historia. Billy Graham dijo: ya no se preocupen, yo ya leí la última página de la Biblia y Dios todavía está en su trono. Él hizo lo que tenía que hacer y iba a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. 7, ya dijimos de los ángeles en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos de rebeldes, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice en el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Es curioso, pero obviamente que cuando hablas de Sodoma y Gomorra, hablas de perversión, de inmoralidad. Sí, y estos falsos maestros, dice que de la misma manera ellos, estos soñadores, esto significa que hacen como creen, como dice su corazón, no como dice la Biblia, sino como se les pone en gusto, hacen lo que les da su gana, y dan salvaciones y de acuerdo a cómo ellos sienten. Se dan una forma de salvación a la gente de acuerdo a cómo ellos piensan. Son soñadores que mancillan la carne, y esto es que hacen de la carne su morada. No tienen respeto por la carne, sí, no tienen respeto por la carne, pero lo que no tienen respeto es por lo que ya Dios dijo. Entonces destruyen eso, sí, y hacen lo que quieran con sus cuerpos, y se vuelven pues homosexuales, y se vuelven bisexuales, y se vuelven lo que sea, porque dejan de seguir la regla de Dios y hacen lo que les dé su gana. No obstante, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel, que es el único arcángel que se menciona, cuando el arcángel Miguel, que es el único arcángel que menciona la Biblia, si muy posiblemente sea el único arcángel dentro del grupo de todos los ángeles, este ángel tan poderoso está peleando contra el diablo, dice disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Esto es bien importante para nuestros días, porque de repente usted y yo hemos visto tal vez películas en donde está alguien
con las venas saltadas, echando agua bendita a una persona endemoniada, hablándole al diablo al tú por tú, y salta maldito y esto y aquello. Y aunque dicen en el nombre de Jesús, sí, están ellos poniéndose al tú por tú contra el diablo. Y aquí dice que el ángel Miguel no se animó, no se atrevió a proferir maldición contra el diablo, porque nosotros, sí, ellos eran un ángel contra ángel. Imagínate, el arcángel Miguel, poderosísimo, no se atrevió a proferir maldición, sí, a maldecir a otro, a un ángel caído. Sí, no, ¿quiénes creemos los humanos que somos? Cuando estamos queriendo, sí, maldiciendo nosotros no podemos, digamos, hablar mal de las personas, de esos seres espirituales que son mayores que nosotros. En el ámbito espiritual, nosotros los humanos sabemos muy poco. Es como que estamos peleando con un fantasma, no los vemos pues. Entonces no podemos estar peleándonos contra ellos, porque ellos sí nos ven y son bien poderosos. Ángeles buenos y ángeles malos. ¿Nosotros qué? Lo que nosotros tenemos que hacer es esto que hizo el arcángel Miguel. Con toda potestad y autoridad que él tiene, él dijo: Dios, encárgate de este. Así, que Dios te reprenda. Yo estoy con Dios, yo soy de él. Así de sencillo. ¿Quiénes pensamos que somos? Que dice que la Biblia no habla de eso, que somos superiores y que somos los mandamases. No, es Dios. ¿Verdad? Me está molestando este animal, y luego Dios lo desbarata inmediatamente. Él sí tiene el poder. Él sí tiene el poder. Nos hace falta fe verdadera. Dicen el 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y Dios habla peor de ellos que yo. Ay de ellos, esta palabra es tremendísima. Ay de ellos, pobrecitos, pobrecitos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Sí, esos tres ejemplos, ya dijimos, tres ejemplos primeramente de eventos, y luego tres personas. Ahorita vamos a ver quiénes son esos, qué hicieron y cómo es que queda perfectamente bien. Otra vez en el 12 habla de que esas personas malvadas se meten con la iglesia, y los agapes, es lo que estaba diciendo en el 12. Estos son manchas en vuestros agapes, los falsos maestros, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, se hacen locos, creen que están bien. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, por cualquier viento de doctrina, dice Efesios 4:12. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales se está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sabes qué? Leí todo y voy a leer nada más del 5 al 7, pero me emocioné de más, pero ahí les va, no le hace. De todos modos, del 5 al 7, la explicación era Judas, que dice que los ejemplos que les dará ya son conocidos por ellos, pues les dirá, no les va a decir nada nuevo. Si esto dice, ustedes ya saben esto, y va a hablar de Egipto y todo esto, esos tres ejemplos. Dice, no voy a decirles nada nuevo, es algo que ustedes ya conocen, sino que ya lo conocen. Pablo tampoco se cansa de repetir las mismas historias, las mismas cosas, pues la verdad siempre sigue siendo la misma. O sea, más interesante esto, porque mira, Judas está diciendo aquí, yo les voy a decir qué es lo que dice Dios, cómo está la forma de salvación y quiénes son los falsos maestros, lo cual para ustedes no debe de ser nada nuevo, si no hay ninguna revelación nueva en el evangelio. Todo ya está escrito. Igual dice Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo. Pues Pablo también les dicen, Pablo también, pues a Pablo también les fueron muy molestos los falsos hermanos que andan influyendo a los demás débiles, a los más débiles con falsa doctrina, que se parece a la doctrina de Cristo, pero que resta la gloria de Dios, y los legalistas terminan siendo apóstatas de la fe verdadera. Eso es lo que la opinión de Pablo y la opinión de Judas, la opinión de Pedro. En Filipenses 3 del 1 al 2 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice Pablo, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Sí,
Pablo está enojado usando palabras fuertes. Judas está hablando palabras fuertes. Pedro habla palabras fuertes. Si Jesús no se cansa de decir hipócritas, raza de víboras. Si, hermanos, tenemos que agarrar el mensaje. Una persona que está contra el evangelio, ok, si no vamos a ir a pelearlos personalmente, tenemos que ignorarlos, hombre. Esto son palabras violentas que los apóstoles usan, que Jesús mismo usa contra las personas que quieren corromper el evangelio verdadero. Nos tenemos que poner las pilas y tenemos que saber qué es verdad y qué no es verdad, y establecerlo perfectamente bien, y quedarnos con la simpleza de la verdad. Amén. Este es mi carácter, esto es lo que yo creo. Si no voy con lo que sea, no, yo creo esto. Yo tengo absolutos en mi vida. No es siempre relativo lo que yo creo. Tengo una fe firme. En esto creo. Amén. Judas dará 3 ejemplos de los cuales es muy fácil detectar la apostasía en ellos, y cómo Dios nunca la deja pasar, sino que la castiga porque la apostasía va en contra de la autoridad y contra de la voluntad de Dios, alejándonos de la verdad. Estos 3 ejemplos de Judas que Judas nos dará, debemos cuidarnos, no porque haya algo escondido que no vimos, pero porque son tan claros y fácil de entender, por lo cual, ya avisados, debemos contestar a Judas así: claro que sí, hermano Judas, entiendo perfectamente de lo que estás hablando. Sí. Una vez que oigamos los ejemplos que nos va a dar Judas, entonces tenemos nosotros que decir: yo ya sabía esto, pero qué bueno que lo traes a recordarlo, mi Judas. Yo estoy contigo, estamos en la misma página. Amén. Spurgeon dijo que estamos en los tiempos en donde los creyentes dicen así: todos lo conocemos, pero también ya todos lo olvidamos. Eso no puede ser. Si no puede ser que estemos en esa categoría hoy día. Okay. En el versículo 5 habla de la primer punto. Dice: quiero recordaros ya que una vez habéis oído que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice: Israel por 400 años sirvieron como esclavos a Egipto, y Dios con gran poder los liberó y los dirigió por el desierto directamente a las puertas de Canaán, en Cades Barnea, la tierra prometida. Pero el pueblo, después que habían experimentado la gloria y el poder de Dios, sí, cuando los sacó de Egipto, tuvieron miedo y no creyeron que Dios podía hacerlo, y no quisieron entrar. Más aún, estaban pensando encontrar a otro capitán y devolverse a Egipto. Sí, eso es lo que estaban pensando. Imagínate, Dios lo había sacado con poder y con 10 plagas, abrió el mar rojo, los sacó, los liberó de Egipto, y cuando los llevó a la mera puerta de la tierra prometida, ellos dijeron: oh no, adentro hay gigantes, nos van a matar, nosotros somos como chapulines frente a ellos, Dios no tiene el poder para salvarnos, nos vamos a devolver a Egipto, y allá vamos a otra vez a volver a comer calabazas y las cosas que los egipcios comen. No vamos a entrar acá, Dios nos va a matar. Y Dios dijo: ok. Entonces empezaron a dar vueltas y vueltas en el desierto por 40 años, hasta que toda esa generación murió. Aún nos había sacado, librado de Egipto, pero ¿qué pasó? Por incrédulos. Dios ejerce justicia, punto y aparte. No es malo, así es Él. Tenemos que conocerlo. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y la inteligencia es conocerlo a Él. Tenemos que conocer verdaderamente al Dios vivo. Esto es, mis hermanos, es de los que Judas está hablando. Conocen la verdad, pero deciden ignorarla. El Dios de amor y justicia castigó su apostasía, pues todos los que salieron de Egipto, casi ninguno entró a la tierra prometida. Digo casi porque Josué entró, Caleb entró. Salmos 95 del 10 al 11 dice: 40 años estuve. Fíjate cómo describe Dios después en los Salmos lo que pasó en aquel tiempo. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, dice Dios. Estaba enojado por lo que hicieron. Tenemos que conocer al Dios vivo. Él nos salva porque nos ama, pero cuando tú decides no escoger el camino de Él, más el tuyo, entonces
te conviertes pues en su enemigo. Porque es la única, es como que no le creyeras pues, que es la única forma de salvación que existe. Lo ignoras, rechazas su camino, te pones al tú por tú con él como si fueras igual que él. No, Dios, yo no entro por esa puerta, yo tengo la mía propia. Y luego te vas y toda tu vida quieres entrar por la pared cerrada. Dios destruyó a los apóstatas. Debemos perseverar en la fe hasta el fin. Si nosotros ya creímos en Jesús, no importa qué pader y qué puerta y qué gigante y qué lo que sea que venga frente de ti, todavía tienes que perseverar en la fe que ya conoces. En lo que ya conoces. No importa la barrera, Dios está contigo, Él te guía, Él dice, Él sabe, Él te protege, Él no te va a dejar, no te va a desamparar, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es más grande porque está el que está en ti que el que está en el mundo. Hermanos, tenemos que confiar en Dios, no importa cómo se vea el futuro, estamos en sus manos, como dijo el arcángel Miguel. Sí, se volteó por un lado y dijo, Señor, encárgate del diablo. Sí, yo no voy a hacer nada contra yo estoy en tus manos, yo soy tuyo, de ti, haz conmigo como tú quieras, yo confío en ti, ese es el plan. Yo confío en Él, estoy en su mano, no importa cómo se ve acá, yo no voy a arreglar nada. Dice la Biblia muchas veces, mía es la venganza. Mía es la venganza. ¿Por qué tenemos que ejercer juicio nosotros cuando estamos en las manos del que verdaderamente va a ejercer juicio? Ahora cuando decimos, es que yo quiero ver ya el juicio ahorita, yo quiero que sufra ahorita, entonces hay que entender que no estamos pues en su voluntad, estamos en la nuestra. Nos creemos igual que Él. Dios, ya ahorita quiero que ya pues lo mates a este. Hay algunos eruditos bíblicos, ahí te va, en el 6, que decía, este está interesante, ok, a ver si no me paso mucho. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí, súper claro, súper hermoso, pero ¿de cuál evento está hablando? Yo ya dije, yo creo que está hablando del evento de donde el diablo se rebeló, sí, que nos habla la Biblia de esto claramente, y fueron caídos una tercera parte de los ángeles de Dios junto con el diablo rebelde, sí, y salieron del cielo. Okay. Yo creo que habla de eso, y Dios lo tiene castigado, se los va a mandar al infierno para siempre. En el último día los va a poner en un infierno donde nunca van a salir de allá. El diablo los usa chincles y todos los rebeldes hombres, sí, esa es la que va a pasar. Pero, ahí te va, hay algunos eruditos bíblicos que asocian este pasaje con Génesis 6 del 1 al 3, un pasaje difícil en la escritura, y dicen que Dios puso en prisiones eternas a estos ángeles que cometieron un pecado sexual. En Génesis 6 del 1 al 3 dice que los hijos de Dios se juntaron, se unieron con las hijas de los hombres, y que en ese tiempo se juntaron con los hijos de los hombres, y que en ese tiempo de ahí salieron los gigantes. Entonces hay mucha gente, sí, que asocia que Dios castigó a los ángeles haciendo esto. O los hijos de Dios son ángeles caídos que vinieron y que se escogieron a las mujeres de los hombres y luego tuvieron relaciones sexuales con ellas, y luego aparecieron gigantes en la tierra. Voy a tener que ir al pasaje porque quiero que lo vean como dice, porque o sea, eso dicen muchos eruditos bíblicos. Pero hay otro montón de eruditos bíblicos, ¿sí?, que niegan esa versión, en la cual yo estoy mucho más de acuerdo con estos que niegan esa versión, porque hay muchas cosas ahí que no encajan. Déjeme leer el pasaje. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, esto es, le nacieron hijas a los hombres en la tierra, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Y luego, fíjate muy bien, piensa bien esto, no dice que les nacieron gigantes. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Y luego en el 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego se arrepintió Dios de lo que hizo y luego castigó a todos y mató con el diluvio. Los eruditos, como mucha gente dice, estos ángeles caídos tuvieron relaciones con estas mujeres, de estas le nacieron gigantes. Yo creo que aquí dice, sí, que primero, déjame te digo así bien rapidito, los ángeles, muchos dicen, es que en Job dice que venían los hijos de Dios y ahí venía el diablo. Entonces también menciona que las estrellas del cielo son los ángeles y les llama hijos de Dios. Los hijos de Dios sí son mencionados en la Biblia como los ángeles, pero es imposible que el Espíritu Santo revuelva a los hijos de Dios con los demonios, que son ángeles caídos. Para empezar, punto y aparte, el Espíritu Santo, Dios en la Biblia, no le puede llamar hijos de Dios a los demonios. Para empezar, el pensar que los hijos de Dios, ángeles caídos, se juntaron con las mujeres, eso no puede pasar aquí. Son ángeles caídos, rebeldes del cielo, sí, que no pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La descendencia de Set, la descendencia de la rama buena, que se juntaron con la descendencia de todos los demás hijos. Se juntaron con ellos. Ahora hay gente que dice, no, pero esta es tan claro, de ahí nacieron los gigantes. Aquí no dice que nacieron los gigantes de allí. Dice que ahí había gigantes y después de eso hubo más gigantes. Esto es, cuando, si este fuera el caso, entonces Dios metió a esos ángeles a prisiones eternas, pero luego tuvieron que escaparse para seguir teniendo gigantes, porque dice que después hubo gigantes también, lo cual no casa. Todavía encima de todo esto, ¿sí? Déjenme, me emociona más si les digo así. Todavía encima de todo esto, un ángel es un ser, como dijimos, espiritual, ¿verdad? No lo vemos. No puede venir y tener relaciones sexuales con una persona de carne y hueso. No puede. Alegan, es que poseyeron a alguien porque hay mucho poseído. Estoy de acuerdo con eso. Si ese es el caso, un demonio viene y posee a un hombre y luego este hombre va con esta mujer y humano con humano tiene relaciones. Nada que ver con espiritual. Un humano malo, lo cual somos todos, con una hermosa mujer, y nace de allí otro humano que tiene la chance de ir al cielo, gigante o no. Yo creo que esa es la verdad. La otra, no sé ni cómo acomodárselas a estas personas que respeto y son maestros, muchos de ellos, y dicen eso. Pero bueno, ya que saqué esto de mi ronco pecho, entonces hay algunos eruditos bíblicos, lo voy a leer de corridito. Hay algunos eruditos bíblicos que asocian este pasaje con Génesis 6, de 1 al 3. Dicen que Dios puso en prisiones eternas a estos ángeles que cometieron un pecado sexual. Los ángeles caídos, llamados aquí hijos de Dios, lo cual ya dijimos no puede pasar, que se unieron con las hijas de los hombres para decirles la verdad. Yo puse acá, yo no comparto esta interpretación, más bien me uno a los eruditos bíblicos que encuentran que esto no puede ser. Los ángeles no tienen un cuerpo físico, por lo cual no pueden tener relaciones íntimas con una mujer que sí tiene cuerpo físico. Aún el hecho de llamar a estos ángeles caídos hijos de Dios tampoco es verdad, no puede ser, porque el Espíritu Santo no puede llamar a demonios hijos de Dios. En Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales, si diferente que ellos, si ponemos atención, también vino Satanás. No es uno, él estaba ahí dice también entre los hijos de Dios estaba este otro, que no es hijo de Dios, súper claro. Ahí está, Satanás estaba con ellos, pero no era uno de ellos. Y si estos ángeles caídos en posesión de un cuerpo humano se unieron a las hijas de los hombres, ¿qué creen? Todavía es un hombre físico con una mujer física, y el resultado de esto son hijos normales con la oportunidad de ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Dios nos envió aparte, eso no dije hace ratito, Dios no envió el diluvio por el pecado de los demonios. No dice acá, dice que el pecado del hombre se multiplicó. Sí, nada que ver con mitad hombre, mitad diablo, lo cual no conocemos, la Biblia no habla de eso. Sí, la maldad del hombre, el corazón del hombre se pervirtió y luego ya Dios no permitió que pasara esto. Dice, la rebelión original del diablo y una tercera parte de los ángeles eran castigados y aprisionados por siempre. Eso es lo que yo creo que dice la Biblia. Dice en el 7,
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acerca de esto, de la misma manera Sodoma y Gomorra apostataron de la fe, igual que los que hemos estado hablando, de los otros dos ejemplos. Pues Abraham rogó por ellos. En ese tiempo Abraham rogó por Sodoma y Gomorra que no fueran destruidas, pero su pecado y rechazo a la voluntad de Dios y su apostasía ya había ido muy lejos. Esto es, no es de que Sodoma y Gomorra no hubieran oído. Ahí estaba Lot, dentro de Sodoma y Gomorra, el justo Lot, ¿sí? Dentro de con ellos, y Abraham era que era su tío, o su pariente de Lot. Lot era su sobrino. Entonces ellos ya sabían la verdad, pero habían rechazado la verdad, se metieron en inmoralidad. Estudié de esto y decía que Sodoma y Gomorra no eran así como que medio alocadones, no, estaban haciendo fiesta por su inmoralidad. Ellos eran como ahorita están, presumen de ser inmorales, exactamente como ahorita. Y ahora la inmoralidad es lo que debe de ser. Una persona santurrona y triste es una persona normal, tristemente. Dios menciona que fuego eterno es el castigo para quienes practican este pecado de homosexualidad, del cual pueden salir todavía por la gracia de Dios, porque el pecado de homosexualidad es un pecado que cuando tú te arrepientes, la gracia de Dios es más grande que eso y te lo quita y te cambia tu vida, y ahora puedes ir al cielo. No importa si toda tu vida fueses homosexual, pero te arrepientes frente a Dios de este pecado y Dios te perdona y te da el cielo, igual, junto como los otros tantos pecados que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que arrepentirnos, y por la gracia de Dios también Dios nos los quita. Romanos 1 del 26 al 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es, la homosexualidad no es un cuentito, es un pecado. Es un pecado que está ante nosotros, pero que tenemos que erradicarlo arrepintiéndonos, porque cuenta como apostasía. Conocemos la verdad, pero la ignoramos. Una vez que conoces la verdad, que le gusta a Dios, pero haces lo contrario, te considera Dios un apóstata, que rechazas la verdad. Y una vez que rechazas la verdad, entonces el jefe de tu vida obviamente ya no es Dios, porque no quieres oír lo que Él dice, pero el jefe de tu vida es tu conciencia, es tu sabiduría, eres tú. Ya no hay autoridad superior que tú, porque tú mandas, porque tú decides, tú tienes tus límites, y se vuelve una locura. Dios dice que en tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le pareciera, igual que hoy día. Cada quien tiene su opinión, y cada quien dice: oh, pero es que Dios no está bien lo que él hace, eso, así no es, yo creo mejor de esta forma, porque cada quien hace lo que mejor le parece. Del 8 al 13, y acabamos, dice: no obstante, dice Judas, de la misma manera también estos soñadores mancillan su carne. Estos los rebeldes que se creen más que Dios, mancillan su carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel supremo de Dios no maldijo al diablo, sino que dejó que Dios lo hiciera, porque tiene respeto por las autoridades superiores, porque conoce que hay una clase de jerarquía que nosotros los humanos no tenemos por qué ignorarla. Dios nos libre de hacer eso. Pero estos, dicen el 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos,
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas por acá, de acá para allá, por todo viento, por todos vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que si suben y bajan y espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, que significa creen que son un sol y lo que son es un destello que encandila a muchos y luego se apaga para siempre. Sí, estrellas errantes para las cuales reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está reservada la oscuridad de las tinieblas. Yo puse acá de eso. Hay una relación entre estos que apostatan de la fe y que creen tener libertad por creer que ellos mismos son su propia autoridad. Sí, hay una relación con las personas que no tienen principios morales. Porque cuando estos no obedecen a Dios, entonces se obedecen a sus instintos y pierde el sentido bíblico moral. Mancillan la carne, rechazan la autoridad. No solo rechazan a Dios y su palabra, sino que son contra obediencia. Ellos son sus propios guías, su propia autoridad, engañándose a sí mismos. Y aún blasfeman de las autoridades superiores. Hermanos, con todo esto Judas quiere que entendamos que Dios premia al que obedece y que asimismo castiga al rebelde. Sí, y esto no lo pone en la categoría de bueno o malo, lo pone en la categoría de justo. Todavía amoroso cuando nos muestra pues su gracia, sin importar sus posiciones o sus rangos. Estos hermanos falsos que creen en todo menos en la Biblia piensan que pueden y que tienen la autoridad para hablar mal de Dios, insultándolo, viviendo contrario a lo establecido por Él, abusando de la libertad que Dios mismo nos dio y ofendiéndole con enseñar doctrina que Dios no ha ordenado. Sí. Desde que estábamos en Gálatas dijimos esto: pensar diferente que lo que Dios dice ofende a Dios, rechaza a Dios, te hace maldito. Sí, tenemos que pensarlo, porque toda esta gente que cree en lo que Dios no dice se ven bien santos y se ven bien buenos y muchas veces se ven más buenos que nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque se ven buenos, entonces cambiar a como ellos son, o creer en la verdad, aunque no nos veamos tan santos como ellos y no nos peidemos de librito y no tengamos camisa blanca como ellos, no tengamos pañoleta, pero conocemos que Jesús murió por nosotros y buscamos agradarle porque somos salvos. Sí, la verdad es la verdad y no podemos quitarla ni ponerla. La mentira se ve muy hermosa y tentativa porque es mentira, nos quiere engañar, pues así es el diablo. Aquí dice que uno que entiende y reconoce la majestad de Dios también entiende que debemos respetar a todos, pero en especial a los seres espirituales. Mira lo que dice 2 de Pedro 2 del 10 al 12. Sí, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sí, es que no cambia. Esto es Pedro hablando, estamos hablando de Judas. Nosotros no podemos hablar mal, acusar a los seres espirituales que no tenemos el mismo rango. Nosotros somos especiales en Cristo, sin Él no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en Cristo soy jefe. Sin Cristo, hombre, soy peor. ¿Cómo le digo lo peor que puede ser? Un papel de baño usado. Wow. Sin Cristo, hermanos, se los prometo que ahí va la cosa. Soy yo feo. Soy yo feo, pero sin Cristo, hermanos, de mi corazón y de mi vida, se me hace que ese queda grande. Arcángel Miguel, cuando peleó contra el diablo, no lo maltrató,
sino que dejó la venganza a Dios. Arcángel Miguel es un ángel líder. Es el único con el título de arcángel en la Biblia, y bien puede ser el único sobre los ángeles. Y él prefirió dejar el juicio a Dios. Nosotros los creyentes debemos ser sabios y no ponernos al tú por tú contra los demonios, pues al contrario de aún hablarles, ¿sí? Al contrario de según tu ir y pelearlos, pues dirijámonos a Jesús, quien siempre nos defiende. Ay de ellos, dice aquí. Pero qué frase más aterradora. Ay de ellos. Dice el Espíritu Santo. Judas nos da 3 nombres de personas. 1, Caín. Se rebeló contra la autoridad de Dios y la voluntad de Dios, porque la ofrenda de él, cuando Dios le dijo que estaba muy buena la ofrenda de su hermano Abel, ese se indignó y no aceptó el juicio de Dios. Ese es el problema aquí. Si se rebeló contra eso y mató a su hermano, es un hombre rebelde. No tenemos que afrentarnos de lo que ya Dios dice. Dios siempre es justo y lo que Él dice está perfectamente bien. ¿Te guste o no? Es mejor que nos guste. Amén. Balaam pensó que podía estar con Dios por dinero. Sí, hay tanta gente que se está aprovechando para su propio bien de la palabra de Dios. Gente que está usando el evangelio para su vientre. Sí, maestros falsos, igual que Balaam, que sí hablaba con Dios, pero que le ganó la codicia. Maestro falso, apóstata, conoce la verdad, pero decide no seguirla. Coré, quien también fue contra Dios, rechazó la autoridad de Moisés. Él dijo: Moisés, ¿tú por qué tienes que ser el que Dios escogió? ¿Que no me puede elegir a mí? Yo también soy levita. Y Dios a Coré y a 250 personas que estaban con él, abrió la tierra literalmente y se los tragó por rebeldía ante la autoridad, digamos, que Dios ya le había dado a Moisés. Y la tierra los tragó. Egoístas, hipócritas, convenencieros, rudos y fríos, estrellas que prometen luz, pero no son luz, son un engaño y son oscuridad. Tenemos que estar listos, porque esta advertencia de Judas es real en este momento para con nosotros. Termino así. Dios, sin distinción de personas, a todo el que crea en Jesús por su gracia llama hijo, pero igual al que ignora su voluntad le dará el infierno junto con los demonios. Ay de ellos. Yo digo, sea pues su palabra nuestra vida. Amén. Es tan simple, es nada más oírlo a Él y quitar de nosotros lo que sobre, porque sobra mucho de nosotros. Actuamos como si nosotros tuviéramos el poder y la autoridad, y a pesar de lo que Dios dice, yo creo así. Tenemos que enfocarnos, dominarnos y ofrecerle todo esto a Dios y estar contentos y decir: Señor, tú eres Dios, tú estás en el trono, tú eres bueno, tuya es la venganza. Yo relajado en Él, feliz en Él. Dios maravilloso, en ti confiamos. Dirígenos, guárdanos, equípanos, fortalécenos, pon en nosotros tu presencia, Dios Espíritu Santo. Y en tu plan llévanos vivos. En tu plan llévanos vivos. Cada día en tu majestad, en tu poderío, en tu santidad. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y verte alto y exaltado en el resplandor de tu gloria. Dama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte una vez más. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte.